¿Sabías que el hombre que escribió las palabras más profundas sobre el amor en toda la Biblia comenzó su vida siendo conocido como uno de los hijos del trueno? Hay algo que pocos se detienen a preguntarse. ¿Cómo es posible que alguien tan impulsivo, tan explosivo y tan ambicioso haya terminado siendo el apóstol del amor? La respuesta no está en su temperamento natural. Está en la persona con quien caminó. Juan, el apóstol amado, no nació siendo manso. Fue formado en el fuego de la experiencia, en la cercanía de Jesús y en el dolor de una vida que exigió de él mucho más de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Su historia no es la de un hombre perfecto, es la historia de una transformación radical, de un carácter duro que fue moldeado hasta convertirse en un reflejo del amor de Dios. Hoy vamos a explorar cada etapa de esa vida extraordinaria, desde su infancia en las orillas del mar de Galilea hasta su ancianidad en el exilio de Patmos, y entenderás por qué la vida de Juan sigue siendo uno de los testimonios más poderosos que jamás haya existido. Antes de continuar, si este contenido está siendo de bendición para tu vida, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos mensajes que preparamos con dedicación y propósito para ti. Tu apoyo hace que esta palabra llegue a más personas que la necesitan. Para comprender verdaderamente quién era Juan, tenemos que remontarnos a sus raíces. Él nació y creció en Betsaida, un nombre que en arameo significa literalmente casa de la pesca. No era un pueblo cualquiera. Estaba ubicado en la costa noroccidental del mar de Galilea, justo en la desembocadura del río Jordán, en una zona de intenso movimiento comercial, donde se cruzaban mercaderes de Damasco, soldados romanos, viajeros de la Decápolis y pescadores de toda la región. Crecer en Betsaida significaba crecer en un mundo de fronteras culturales, de negociaciones constantes y de una realidad económica que exigía adaptación permanente. Su padre, Zebedeo, no era un simple pescador de subsistencia. Era el propietario de una flota pesquera. Las excavaciones arqueológicas en esa zona han revelado embarcaciones de madera de hasta 8 metros de eslora, construidas con técnicas sofisticadas para la época. Mantener esas barcas, financiar las redes de lino, pagar a los jornaleros contratados y gestionar la logística de exportación de pescado seco y salado hacia otras provincias del Imperio Romano situaba a la familia de Zebedeo en una clase media alta rural. Juan no creció en la pobreza, creció con influencia, con contactos y con una educación que muchos niños de su tiempo jamás pudieron tener. La tradición histórica y los propios textos bíblicos sugieren que la familia de Zebedeo mantenía vínculos comerciales directos con la casa del sumo sacerdote en Jerusalén, proveyendo pescado para las grandes festividades religiosas. Eso explicaría por qué Juan pudo ingresar sin dificultad al patio del sumo sacerdote durante el juicio de Jesús, algo que habría sido imposible para un desconocido. Su madre, Salomé, fue una figura determinante en su formación espiritual. No era simplemente una mujer devota en el sentido pasivo del término. Numerosos estudiosos e historiadores han señalado que Salomé era muy probablemente hermana de María, la madre de Jesús, lo que convertiría a Juan en primo hermano del Señor. Esa posible relación familiar explica muchos de los accesos privilegiados que Juan tuvo a lo largo del ministerio de Jesús. Salomé era una mujer de convicciones firmes, con recursos propios y una fe activa que la llevó incluso a financiar económicamente la misión del Señor. Fue ella quien plantó en Juan desde niño la certeza de que el tiempo del Mesías estaba próximo, una convicción que ardía en su interior mucho antes de que conociera personalmente a Jesús. Juan también recibió una educación rigurosa en la sinagoga local.
Desde pequeño memorizó la Torá, aprendió el arte de la interpretación de los textos sagrados y se formó en los principios teológicos del judaísmo del siglo I. Esa formación se evidenciaría décadas después en la profundidad incomparable de su Evangelio, un texto que ningún pescador sin instrucción habría podido producir. Pero al mismo tiempo, Juan conocía de cerca la opresión. Betsaida estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, y los cobradores de impuestos romanos pasaban regularmente por el puerto exigiendo tributos por cada barca, por cada red, por cada carga de sal, por cada transacción en el mercado. Ver a su padre entregar una parte de su trabajo duramente ganado a manos de recaudadores extranjeros forjó en Juan y en su hermano Santiago un carácter combativo, una sed de justicia que los consumía por dentro. Antes de seguir a Jesús, Juan ya andaba buscando respuestas. El Evangelio sugiere que formaba parte del grupo de discípulos que seguía a Juan el Bautista en el desierto del Jordán. Allí escuchó el mensaje del arrepentimiento, de la llegada inminente del reino y de la justicia divina. Su espíritu ardía con cada palabra. Estaba harto de la hipocresía religiosa de algunos líderes en Jerusalén y del yugo de Roma, pero aún no había encontrado al hombre que daría respuesta definitiva a todo ese fuego interior. El encuentro que lo cambió todo ocurrió en el entorno más cotidiano posible, en medio del trabajo, entre el olor a salitre y el peso de las redes. El Evangelio, según Mateo, capítulo 4, versículos 21 y 22, narra ese momento. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Detente un momento en esa frase. Dejando al instante. No hubo deliberación, no hubo negociación familiar, no hubo espera de una mejor temporada de pesca. Para Juan, abandonar la barca no era solo dejar un instrumento de trabajo, era renunciar a su herencia, a su posición social, a la seguridad económica que su padre había construido durante años con sacrificio. En ese acto impulsivo, que tanto caracterizaba su temperamento, Juan demostró algo que muy pocos tienen: una capacidad de entrega total cuando reconoce que algo vale la pena. Dejó de ser el heredero de una flota pesquera para convertirse en aprendiz del reino de Dios. Jesús no escogió a Juan a pesar de su carácter intenso. Lo escogió precisamente por eso. No buscaba hombres de temperamento suave que huyeran ante la confrontación. Necesitaba esa intensidad, esa lealtad feroz y esa disposición a ir hasta el final para sostener los cimientos de la iglesia primitiva. Juan tenía una honestidad brutal, una fuerza interior poco común, y Jesús sabía que todo eso, una vez santificado, sería una herramienta poderosa en manos de Dios. Dentro del grupo de los 12 discípulos, Juan ocupó un lugar especial. Junto a Pedro y a su hermano Santiago, formó el círculo más íntimo del Señor. Hay 3 momentos específicos que solo ellos 3 pudieron presenciar y que marcaron a Juan de una manera que ninguna otra experiencia podría haber logrado. Número 1. La transfiguración. Jesús los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Juan vio a Moisés y a Elías hablando con su maestro. Para alguien que había memorizado la Torá desde niño, contemplar con sus propios ojos a los grandes pilares de la historia de Israel en conversación con Jesús fue una experiencia que no tenía parámetros de comparación. Ese día, el Hijo del Trueno comenzó a transformarse en un hombre de asombro y adoración profunda. Número 2. La resurrección de la hija de Jairo. Marcos 5:37 relata que Jesús no permitió que nadie más lo siguiera a la casa de Jairo.
Solo Pedro, Santiago y Juan entraron con él al cuarto donde yacía la niña. Allí escucharon las palabras Talita Cumi y vieron con sus propios ojos a la muerte retroceder. Jesús estaba preparando la mente de Juan para comprender que el Dios al que servía no era un Dios de ritos muertos, sino el dueño absoluto de la vida. Número 3. La agonía en Getsemaní. En la hora más oscura antes de la cruz, Jesús llevó a estos tres al huerto de Getsemaní para que lo acompañaran en su agonía. Aunque se quedaron dormidos, Juan fue testigo del peso sobrehumano que Jesús cargó esa noche. Esa escena quedaría grabada en su memoria para siempre y se manifestaría décadas después, en la profundidad teológica de su evangelio. Fue en ese ambiente de intimidad profunda que Juan comenzó a construir una identidad completamente nueva. Ya no se presentaba como el hijo del próspero Zebedeo, ni hacía alarde de su posición social en Betsaida. Su nueva identidad tenía un único fundamento. En su propio Evangelio, capítulo 13, versículo 23, se describe a sí mismo de una manera que rompe todo orgullo humano. El discípulo a quien Jesús amaba. El hijo del trueno, ese joven de manos curtidas y carácter explosivo, ahora encontraba su mayor honor no en su herencia ni en su fuerza, sino en ser amado por el Maestro. Esa transformación interior fue lo que le dio la valentía de hacer lo que ninguno de los demás discípulos pudo hacer ese día terrible en el Calvario. Mientras Pedro lloraba su negación a distancia y el resto se ocultaba por temor a las autoridades romanas, Juan estaba de pie al pie de la cruz. Respirando el polvo del Gólgota, soportando el sonido de los golpes y las burlas de los soldados, Juan se mantuvo firme. Su amor fue más poderoso que su instinto de supervivencia. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, registra ese momento. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». En sus últimos momentos de vida, con el dolor del mundo sobre sus hombros, Jesús realizó un acto legal y profundamente humano. Le entregó a Juan el cuidado de María, su madre. Y el texto dice que Juan la recibió en su propia casa desde esa misma hora. No esperó a que todo terminara. Asumió la responsabilidad de inmediato. Juan pasó de ser heredero de una flota de pesca a convertirse en el guardián del tesoro más preciado que Jesús dejó en la tierra. Los años que siguieron fueron años de aprendizaje silencioso e íntimo. Se cree que Juan vivió con María primero en Jerusalén y luego en Éfeso, cuidándola hasta el final de sus días. Mientras ella preparaba el pan o remendaba sus túnicas, Juan escuchaba de primera mano los detalles del nacimiento en Belén, las palabras del ángel Gabriel, los años de vida oculta de Jesús en Nazaret y los secretos que María guardaba celosamente en su corazón. Esa convivencia diaria fue la que le proporcionó a Juan una perspectiva del Señor que ningún otro evangelista podría replicar. Escribió sobre Jesús no solo porque lo vio morir y resucitar, sino porque vivió durante años con la persona que mejor lo conocía. La historia de Juan, después de Pentecostés, es la historia de un hombre completamente transformado. El libro de los Hechos lo muestra siempre al lado de Pedro, formando una muralla ministerial que sacudió los fundamentos de Jerusalén. En la puerta llamada La Hermosa, Juan participó del primer milagro de la iglesia primitiva, la sanación del hombre cojo de nacimiento. Ya no quería invocar fuego para consumir a los que rechazaban el Evangelio. Ahora extendía su mano para sanarlos. Cuando las autoridades religiosas les ordenaron callar, Juan no vaciló. Hechos 4, 19, 20 recoge su respuesta. Pedro y Juan respondieron diciéndoles: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído».
Esa valentía ya no nacía de la arrogancia juvenil, nacía de la convicción absoluta de un hombre que había visto con sus propios ojos la gloria del Señor resucitado. Con el tiempo, tras la persecución creciente en Jerusalén y el martirio de su hermano Santiago, Juan comprendió que su misión debía expandirse. Tomó a María y emprendió viaje hacia una de las ciudades más importantes y culturalmente complejas del mundo antiguo. Éfeso, en la actual Turquía, era el centro del culto a la diosa Artemisa, una ciudad llena de filósofos griegos, comerciantes de toda Asia y una oscuridad espiritual que se palpaba en cada esquina. Allí, Juan se convirtió en el líder de las iglesias de Asia Menor, en una columna del Evangelio en tierra pagana, mientras seguía siendo, en lo privado, el hijo adoptivo que cuidaba con ternura a la Madre del Señor. Con el pasar de los años, Juan se convirtió en el último de los apóstoles originales que seguía con vida. Y eso llamó la atención del poder más peligroso de la tierra en ese momento. El Imperio Romano, bajo el reinado del cruel emperador Domiciano, veía en ese anciano una amenaza que no podía ignorar. Domiciano exigía ser llamado Señor y Dios. Y Juan, con la misma firmeza con la que había permanecido al pie de la cruz, se negó a rendirle adoración. Fue arrestado y llevado a Roma. El método de ejecución elegido era tan brutal como simbólico: ser arrojado a una caldera de aceite hirviendo frente a una multitud para silenciar para siempre la voz del último testigo ocular de Jesús. La tradición histórica, recogida por los padres de la Iglesia como Tertuliano, relata que Juan fue lanzado al aceite ardiente y salió sin ninguna quemadura, completamente ileso. Así como Dios protegió a los 3 jóvenes en el horno de fuego en tiempos de Daniel, ninguna llama humana pudo extinguir la vida de quien Dios había llamado para un propósito eterno. Frustrado ante ese fracaso y temeroso de que una ejecución pública convirtiera al anciano en un mártir aún más influyente, Domiciano cambió la sentencia. Lo envió al exilio. Juan fue deportado a Patmos, una pequeña isla volcánica, rocosa y desolada en el mar Egeo, utilizada como colonia penal del imperio. Era un lugar diseñado para quebrar el espíritu de los condenados. Las condiciones eran duras, probablemente con trabajos forzados en las minas de la isla, bajo un sol implacable, sin la comodidad de una comunidad de fe que lo rodeara. Pero lo que el emperador pensó que sería el sepulcro definitivo de la influencia de Juan, Dios lo convirtió en el escenario de la revelación más grande de toda la historia humana. Apocalipsis 1:10-11 registra esas palabras con una precisión que estremece el alma. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando Juan se volvió para ver quién le hablaba, no encontró al humilde carpintero que caminaba por las playas de Galilea. Vio al Cristo glorificado, con ojos como llamas de fuego, pies como bronce bruñido en horno ardiente y una voz que resonaba como el estruendo de muchas aguas. El impacto fue tan arrollador que aquel anciano caló como muerto a sus pies. Pero la misma mano que un día lo llamó desde la barca de su padre en Betsaida, ahora lo levantaba sobre las rocas de Patmos para entregarle un mensaje de esperanza imperecedera para toda la humanidad. Tras la muerte del emperador Domiciano, el nuevo gobierno romano liberó a los prisioneros políticos. Juan, desafiando toda lógica humana, regresó a Éfeso. Era el único apóstol que quedaba con vida. Todos sus compañeros habían sellado su fe con su propia sangre. Y fue en ese período final, siendo ya un anciano de edad avanzada, cuando Juan escribió su obra maestra, el Cuarto Evangelio. Mientras los otros evangelistas se habían concentrado en los hechos concretos de la vida de Jesús, Juan se enfocó en su divinidad eterna.
Las primeras palabras de su Evangelio son una declaración teológica sin igual. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El pescador de Betsaida se había convertido en el teólogo más profundo de la historia de la Iglesia. La tradición cuenta que, en sus últimos días, Juan ya no tenía fuerzas para caminar. Sus discípulos lo llevaban en hombros a las reuniones de la Iglesia en Éfeso. Los hermanos esperaban con ansias que el gran profeta de Patmos les compartiera nuevas visiones o revelaciones sobre los tiempos finales. Pero Juan, con la voz débil aunque firme, repetía siempre la misma frase: «Hijos, amémonos los unos a los otros». Cuando le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, respondía: «Porque es el mandamiento del Señor, y si solo esto se cumple, es suficiente». El hijo del trueno había completado su transformación. Aquel joven que quería hacer descender fuego del cielo sobre los samaritanos se había convertido en un anciano que solo sabía hablar de amor. Juan murió de vejez en Éfeso, alrededor del año 100 d.C., cerrando así la era apostólica. No cayó bajo la espada. Se durmió en la paz de quien sabe que su maestro lo está esperando. La vida del apóstol Juan nos enseña verdades que van más allá de la historia. Nos enseña que el temperamento más difícil puede ser transformado por la gracia. Nos enseña que la cercanía de Jesús cambia a las personas desde adentro, no desde afuera. Y nos enseña que el amor no es una emoción que se siente espontáneamente, sino una decisión que se construye día a día en el camino con el Señor. Por eso, antes de terminar, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe: Jesús, transfórmame conforme a tu carácter. Dilo con fe, creyendo que Él sigue obrando en cada corazón que se rinde a Él. Si este mensaje ha sido una bendición para tu vida, expresa tu gratitud con un like, porque eso le indica al algoritmo de YouTube que este contenido merece llegar a más personas que también necesitan escuchar la palabra de Dios. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para recibir cada nuevo video que compartimos con amor y propósito. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga. 3.101 palabras. Dentro da faixa solicitada, 2.813. Aquí está el roteiro completo. ¿Sabías que el hombre que escribió las palabras más profundas sobre el amor en toda la Biblia comenzó su vida siendo conocido como uno de los hijos del trueno? Hay algo que pocos se detienen a preguntarse. ¿Cómo es posible que alguien tan impulsivo, tan explosivo y tan ambicioso haya terminado siendo el apóstol del amor? La respuesta no está en su temperamento natural. Está en la persona con quien caminó. Juan, el apóstol amado, no nació siendo manso. Fue formado en el fuego de la experiencia, en la cercanía de Jesús y en el dolor de una vida que exigió de él mucho más de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Su historia no es la de un hombre perfecto. Es la historia de una transformación radical, de un carácter duro que fue moldeado hasta convertirse en un reflejo del amor de Dios. Hoy vamos a explorar cada etapa de esa vida extraordinaria, desde su infancia en las orillas del mar de Galilea hasta su ancianidad en el exilio de Patmos, y entenderás por qué la vida de Juan sigue siendo uno de los testimonios más poderosos que jamás haya existido. Antes de continuar, si este contenido está siendo de bendición para tu vida, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de los próximos mensajes que preparamos con dedicación y propósito para ti. Tu apoyo hace que esta palabra llegue a más personas que la necesitan. Para comprender verdaderamente quién era Juan, tenemos que remontarnos a sus raíces. Él nació y creció en Betsaida,
un nombre que en arameo significa literalmente casa de la pesca. No era un pueblo cualquiera. Estaba ubicado en la costa noroccidental del mar de Galilea, justo en la desembocadura del río Jordán, en una zona de intenso movimiento comercial, donde se cruzaban mercaderes de Damasco, soldados romanos, viajeros de la Decápolis y pescadores de toda la región. Crecer en Betsaida significaba crecer en un mundo de fronteras culturales, de negociaciones constantes y de una realidad económica que exigía adaptación permanente. Su padre, Zebedeo, no era un simple pescador de subsistencia. Era el propietario de una flota pesquera. Las excavaciones arqueológicas en esa zona han revelado embarcaciones de madera de hasta 8 metros de eslora, construidas con técnicas sofisticadas para la época. Mantener esas barcas, financiar las redes de lino, pagar a los jornaleros contratados y gestionar la logística de exportación de pescado seco y salado hacia otras provincias del Imperio Romano situaba a la familia de Zebedeo en una clase media alta rural. Juan no creció en la pobreza, creció con influencia, con contactos y con una educación que muchos niños de su tiempo jamás pudieron tener. La tradición histórica y los propios textos bíblicos sugieren que la familia de Zebedeo mantenía vínculos comerciales directos con la casa del sumo sacerdote en Jerusalén, proveyendo pescado para las grandes festividades religiosas. Eso explicaría por qué Juan pudo ingresar sin dificultad al patio del sumo sacerdote durante el juicio de Jesús, algo que habría sido imposible para un desconocido. Su madre, Salomé, fue una figura determinante en su formación espiritual. No era simplemente una mujer devota en el sentido pasivo del término. Numerosos estudiosos e historiadores han señalado que Salomé era muy probablemente hermana de María, la madre de Jesús, lo que convertiría a Juan en primo hermano del Señor. Esa posible relación familiar explica muchos de los accesos privilegiados que Juan tuvo a lo largo del ministerio de Jesús. Salomé era una mujer de convicciones firmes, con recursos propios y una fe activa que la llevó incluso a financiar económicamente la misión del Señor. Fue ella quien plantó en Juan desde niño la certeza de que el tiempo del Mesías estaba próximo, una convicción que ardía en su interior mucho antes de que conociera personalmente a Jesús. Juan también recibió una educación rigurosa en la sinagoga local. Desde pequeño memorizó la Torá, aprendió el arte de la interpretación de los textos sagrados y se formó en los principios teológicos del judaísmo del siglo I. Esa formación se evidenciaría décadas después en la profundidad incomparable de su Evangelio, un texto que ningún pescador sin instrucción habría podido producir. Pero al mismo tiempo, Juan conocía de cerca la opresión. Betsaida estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, y los cobradores de impuestos romanos pasaban regularmente por el puerto exigiendo tributos por cada barca, por cada red, por cada carga de sal, por cada transacción en el mercado. Ver a su padre entregar una parte de su trabajo duramente ganado a manos de recaudadores extranjeros forjó en Juan y en su hermano Santiago un carácter combativo, una sed de justicia que los consumía por dentro. Antes de seguir a Jesús, Juan ya andaba buscando respuestas. El Evangelio sugiere que formaba parte del grupo de discípulos que seguía a Juan el Bautista en el desierto del Jordán. Allí escuchó el mensaje del arrepentimiento, de la llegada inminente del reino y de la justicia divina. Su espíritu ardía con cada palabra. Estaba harto de la hipocresía religiosa de algunos líderes en Jerusalén y del yugo de Roma, pero aún no había encontrado al hombre que daría respuesta definitiva a todo ese fuego interior. El encuentro que lo cambió todo ocurrió en el entorno más cotidiano posible, en medio del trabajo, entre el olor a salitre y el peso de las redes. El Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículos 21 y 22, narra ese momento. Y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo,
y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Detente un momento en esa frase, dejando al instante. No hubo deliberación, no hubo negociación familiar, no hubo espera de una mejor temporada de pesca. Para Juan, abandonar la barca no era solo dejar un instrumento de trabajo, era renunciar a su herencia, a su posición social, a la seguridad económica que su padre había construido durante años con sacrificio. En ese acto impulsivo, que tanto caracterizaba su temperamento, Juan demostró algo que muy pocos tienen: una capacidad de entrega total cuando reconoce que algo vale la pena. Dejó de ser el heredero de una flota pesquera para convertirse en aprendiz del reino de Dios. Jesús no escogió a Juan a pesar de su carácter intenso. Lo escogió precisamente por eso. No buscaba hombres de temperamento suave que huyeran ante la confrontación. Necesitaba esa intensidad, esa lealtad feroz y esa disposición a ir hasta el final para sostener los cimientos de la iglesia primitiva. Juan tenía una honestidad brutal, una fuerza interior poco común, y Jesús sabía que todo eso, una vez santificado, sería una herramienta poderosa en manos de Dios. Dentro del grupo de los 12 discípulos, Juan ocupó un lugar especial. Junto a Pedro y a su hermano Santiago, formó el círculo más íntimo del Señor. Hay 3 momentos específicos que solo ellos 3 pudieron presenciar, y que marcaron a Juan de una manera que ninguna otra experiencia podría haber logrado. Número 1. La transfiguración. Jesús los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Juan vio a Moisés y a Elías hablando con su maestro. Para alguien que había memorizado la Torá desde niño, contemplar con sus propios ojos a los grandes pilares de la historia de Israel en conversación con Jesús fue una experiencia que no tenía parámetros de comparación. Ese día, el Hijo del Trueno comenzó a transformarse en un hombre de asombro y adoración profunda. Número 2. La resurrección de la hija de Jairo. Marcos 5:37 relata que Jesús no permitió que nadie más lo siguiera a la casa de Jairo. Solo Pedro, Santiago y Juan entraron con él al cuarto donde yacía la niña. Allí escucharon las palabras Talita Cumi y vieron con sus propios ojos a la muerte retroceder. Jesús estaba preparando la mente de Juan para comprender que el Dios al que servía no era un Dios de ritos muertos, sino el dueño absoluto de la vida. Número 3. La agonía en Getsemaní. En la hora más oscura antes de la cruz, Jesús llevó a estos 3 al huerto de Getsemaní para que lo acompañaran en su agonía. Aunque se quedaron dormidos, Juan fue testigo del peso sobrehumano que Jesús cargó esa noche. Esa escena quedaría grabada en su memoria para siempre y se manifestaría décadas después en la profundidad teológica de su evangelio. Fue en ese ambiente de intimidad profunda que Juan comenzó a construir una identidad completamente nueva. Ya no se presentaba como el hijo del próspero Zebedeo ni hacía alarde de su posición social en Betsaida. Su nueva identidad tenía un único fundamento. En su propio Evangelio, capítulo 13, versículo 23, se describe a sí mismo de una manera que rompe todo orgullo humano. El discípulo a quien Jesús amaba. El hijo del trueno, ese joven de manos curtidas y carácter explosivo, ahora encontraba su mayor honor no en su herencia ni en su fuerza, sino en ser amado por el Maestro. Esa transformación interior fue lo que le dio la valentía de hacer lo que ninguno de los demás discípulos pudo hacer ese día terrible en el Calvario. Mientras Pedro lloraba su negación a distancia y el resto se ocultaba por temor a las autoridades romanas, Juan estaba de pie al pie de la cruz.
respirando el polvo del Gólgota, soportando el sonido de los golpes y las burlas de los soldados, Juan se mantuvo firme. Su amor fue más poderoso que su instinto de supervivencia. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, registra ese momento. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». En sus últimos momentos de vida, con el dolor del mundo sobre sus hombros, Jesús realizó un acto legal y profundamente humano. Le entregó a Juan el cuidado de María, su madre. Y el texto dice que Juan la recibió en su propia casa desde esa misma hora. No esperó a que todo terminara. Asumió la responsabilidad de inmediato. Juan pasó de ser heredero de una flota de pesca a convertirse en el guardián del tesoro más preciado que Jesús dejó en la tierra. Los años que siguieron fueron años de aprendizaje silencioso e íntimo. Se cree que Juan vivió con María primero en Jerusalén y luego en Éfeso, cuidándola hasta el final de sus días. Mientras ella preparaba el pan o remendaba sus túnicas, Juan escuchaba de primera mano los detalles del nacimiento en Belén, las palabras del ángel Gabriel, los años de vida oculta de Jesús en Nazaret y los secretos que María guardaba celosamente en su corazón. Esa convivencia diaria fue la que le proporcionó a Juan una perspectiva del Señor que ningún otro evangelista podría replicar. Escribió sobre Jesús no solo porque lo vio morir y resucitar, sino porque vivió durante años con la persona que mejor lo conocía. La historia de Juan, después de Pentecostés, es la historia de un hombre completamente transformado. El libro de los Hechos lo muestra siempre al lado de Pedro, formando una muralla ministerial que sacudió los fundamentos de Jerusalén. En la puerta llamada La Hermosa, Juan participó del primer milagro de la iglesia primitiva, la sanación del hombre cojo de nacimiento. Ya no quería invocar fuego para consumir a los que rechazaban el Evangelio. Ahora extendía su mano para sanarlos. Cuando las autoridades religiosas les ordenaron callar, Juan no vaciló. Hechos 4, versículos 19 y 20, recoge su respuesta. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa valentía ya no nacía de la arrogancia juvenil, nacía de la convicción absoluta de un hombre que había visto con sus propios ojos la gloria del Señor resucitado. Con el tiempo, tras la persecución creciente en Jerusalén y el martirio de su hermano Santiago, Juan comprendió que su misión debía expandirse. Tomó a María y emprendió viaje hacia una de las ciudades más importantes y culturalmente complejas del mundo antiguo, Éfeso, en la actual Turquía. Era el centro del culto a la diosa Artemisa, una ciudad llena de filósofos griegos, comerciantes de toda Asia y una oscuridad espiritual que se palpaba en cada esquina. Allí Juan se convirtió en el líder de las iglesias de Asia Menor, en una columna del Evangelio en tierra pagana, mientras seguía siendo, en lo privado, el hijo adoptivo que cuidaba con ternura a la Madre del Señor. Con el pasar de los años, Juan se convirtió en el último de los apóstoles originales que seguía con vida. Y eso llamó la atención del poder más peligroso de la tierra en ese momento. El Imperio Romano, bajo el reinado del cruel emperador Domiciano, veía en ese anciano una amenaza que no podía ignorar. Domiciano exigía ser llamado Señor y Dios, y Juan, con la misma firmeza con la que había permanecido al pie de la cruz, se negó a rendirle adoración. Fue arrestado y llevado a Roma. El método de ejecución elegido era tan brutal como simbólico: ser arrojado a una caldera de aceite hirviendo frente a una multitud para silenciar para siempre la voz del último testigo ocular de Jesús. La tradición histórica
recogida por los padres de la Iglesia como Tertuliano, relata que Juan fue lanzado al aceite ardiente y salió sin ninguna quemadura, completamente ileso. Así como Dios protegió a los 3 jóvenes en el horno de fuego en tiempos de Daniel, ninguna llama humana pudo extinguir la vida de quien Dios había llamado para un propósito eterno. Frustrado ante ese fracaso y temeroso de que una ejecución pública convirtiera al anciano en un mártir aún más influyente, Domiciano cambió la sentencia. Lo envió al exilio. Juan fue deportado a Patmos, una pequeña isla volcánica, rocosa y desolada en el mar Egeo, utilizada como colonia penal del imperio. Era un lugar diseñado para quebrar el espíritu de los condenados. Las condiciones eran duras, probablemente con trabajos forzados en las minas de la isla, bajo un sol implacable, sin la comodidad de una comunidad de fe que lo rodeara. Pero lo que el emperador pensó que sería el sepulcro definitivo de la influencia de Juan, Dios lo convirtió en el escenario de la revelación más grande de toda la historia humana. Apocalipsis 1, versículos 10 y 11, registra esas palabras con una precisión que estremece el alma. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando Juan se volvió para ver quién le hablaba, no encontró al humilde carpintero que caminaba por las playas de Galilea. Vio al Cristo glorificado, con ojos como llamas de fuego, pies como bronce bruñido en horno ardiente y una voz que resonaba como el estruendo de muchas aguas. El impacto fue tan arrollador que aquel anciano cayó como muerto a sus pies. Pero la misma mano que un día lo llamó desde la barca de su padre en Betsaida, ahora lo levantaba sobre las rocas de Patmos para entregarle un mensaje de esperanza imperecedera para toda la humanidad. Tras la muerte del emperador Domiciano, el nuevo gobierno romano liberó a los prisioneros políticos. Juan, desafiando toda lógica humana, regresó a Éfeso. Era el único apóstol que quedaba con vida. Todos sus compañeros habían sellado su fe con su propia sangre. Y fue en ese período final, siendo ya un anciano de edad avanzada, cuando Juan escribió su obra maestra, el Cuarto Evangelio. Mientras los otros evangelistas se habían concentrado en los hechos concretos de la vida de Jesús, Juan se enfocó en su divinidad eterna. Las primeras palabras de su Evangelio son una declaración teológica sin igual. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El pescador de Betsaida se había convertido en el teólogo más profundo de la historia de la Iglesia. La tradición cuenta que, en sus últimos días, Juan ya no tenía fuerzas para caminar. Sus discípulos lo llevaban en hombros a las reuniones de la iglesia en Éfeso. Los hermanos esperaban con ansias que el gran profeta de Patmos les compartiera nuevas visiones o revelaciones sobre los tiempos finales. Pero Juan, con la voz débil aunque firme, repetía siempre la misma frase: Hijos, amémonos los unos a los otros. Cuando le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, respondía: porque es el mandamiento del Señor, y si solo esto se cumple, es suficiente. El hijo del trueno había completado su transformación. Aquel joven que quería hacer descender fuego del cielo sobre los samaritanos se había convertido en un anciano que solo sabía hablar de amor. Juan murió de vejez en Éfeso, alrededor del año 100 de Cristo, cerrando así la era apostólica. No cayó bajo la espada. Se durmió en la paz de quien sabe que su maestro lo está esperando. La vida del apóstol Juan nos enseña verdades que van mucho más allá de la historia. Nos enseña que el temperamento más difícil puede ser transformado por la gracia. Nos enseña que la cercanía de Jesús cambia a las personas desde adentro, no desde afuera.
y nos enseña que el amor no es una emoción que se siente espontáneamente, sino una decisión que se construye día a día en el camino con el Señor. Por eso, antes de cerrar, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Jesús, transfórmame conforme a tu carácter. Dilo con fe, creyendo que Él sigue obrando en cada corazón que se rinde a Él. Si este mensaje ha sido una bendición para tu vida, expresa tu gratitud con un like, porque eso le indica al algoritmo de YouTube que este contenido merece llegar a más personas que también necesitan escuchar la palabra de Dios. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para recibir cada nuevo video que compartimos con amor y propósito. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga.